Buenas noches. Gracias nuevamente por conectarse, por estar conectado a este estudio, escudriñando las Escrituras. Estamos estudiando las 9 doctrinas mayores de la salvación y estamos rogando al Señor, ¿verdad?, que sea de bendición para todos aquellos que nos están escuchando o están viendo los videos. Así que esta noche vamos a continuar. Hemos tocado ya la regeneración, la adopción, justificación. La semana pasada hablamos de la imputación. Esta semana vamos a hablar de la santificación. Posiblemente voy a tener que dividirlo en 2 estudios. Así que hasta donde nos dé, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y que sea para bendición de todos nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar para comenzar en esta noche. Padre querido, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos das de un día más de vida. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación que has provisto para nosotros, Señor. Y gracias por lo bueno que eres para con nosotros. Te rogamos, Señor, que en este estudio sea de bendición para todo aquel que le escuche. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como le estaba comentando, estamos estudiando las 9 doctrinas mayores de la salvación. Y rogamos al Señor, ¿verdad?, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Haciendo un leve repaso, habríamos hablado que tocamos el primer punto, la regeneración. Y la regeneración es un cambio de naturaleza, ¿verdad? El creyente ya no es un hijo de ira, sino que es nacido literalmente en la familia de Dios y se le ha dado la misma naturaleza que Cristo. Por lo tanto, ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza es eterna, ¿verdad? Es eterna. Nacemos en la familia de Cristo para siempre. Luego hablamos de la adopción, ¿verdad?, que es un cambio de posición. El creyente ya no es un hijo del mundo, sino que se le ha dado una posición como hijo adulto en la familia de Dios, con todos los privilegios, ¿verdad?, que tiene un hijo adulto en la familia. Hablamos entonces también de la justificación, que es un cambio de estado o estatus, ¿verdad? El creyente ya no es un pecador a los ojos de Dios, porque se le ha imputado la justicia de Cristo. Se ha perdonado sus pecados y se le ha imputado la justicia de Cristo. Y ese fue el tema de la semana pasada, de la imputación, ¿verdad? Que es la imputación. Hay tres formas, ¿verdad? La imputación de Adán al hombre, del mundo a Cristo, ¿verdad? Y de la justicia de Cristo sobre el creyente. Así que vemos esas 3 imputaciones que se mencionan en la Biblia. Y en esta noche quisiéramos hablar de lo que es la santificación. Creo que es un tema que a menudo es mal interpretado. Ruego al Señor, ¿verdad?, que lo que vamos a estar aquí sea de aclaración y que pueda dar luz, ¿verdad?, en este resumen que estamos dando. Y cuando hablamos de santificación, hablamos de lo que quiere decir la santificación, es que es separación del mal y dedicación a Dios y su servicio. De hecho, la santificación, cada vez que nosotros escuchemos santificación, tenemos que hablar de separación. Es lo que habla. La santificación no es otra cosa que separación. Dios me separa del mundo y me separa para algo. Así que la santificación siempre es separado de y separado para. Y que el Señor me separó del pecado, me separó del mal y me separó para Dios y para su servicio. Esas son las 2 cosas, ¿verdad? De y para. Hay 3 aspectos o 3 tiempos de la santificación. Está la santificación posicional o instantánea, la santificación experimental o progresiva, y está la santificación final o completa. Son los 3 aspectos o los 3 tiempos de la santificación: posicional, instantánea, experimental, progresiva, final o completa. Y es lo que queremos tocar en esta mañana sobre la santificación, ya habiendo, ¿verdad?, dicho que la santificación me habla de separación. De hecho, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, dice que Dios separó, ¿verdad? Dice que el tabernáculo, y vamos a santificar el tabernáculo. Santifica los objetos, ¿verdad? Que santificó objetos inanimados. Y que mucha gente piensa que la santificación tiene que ver con personas, pero aquí está hablando que la santificación está hablando también de objetos. Los separa para el servicio de Dios, ¿verdad? Los separa para el servicio de Dios. Así que en esta noche vamos a estar hablando, ¿verdad?, de estos 3 tiempos de la santificación o separación, ¿verdad? Y en primer lugar vamos a hablar de la santificación posicional o instantánea, ¿verdad? Cuando hablamos de la santificación posicional o instantánea, es la santificación
que se efectúa por Dios a través del cuerpo y la sangre derramada de Jesucristo. Así que esto es un acto de Dios, ¿verdad? El hombre no hace nada para poder santificarse posicionalmente. Es una santificación que efectúa Dios a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y es cuando una persona pone su fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Los creyentes han sido redimidos y purificados en la sangre preciosa de Cristo. Por esa sangre hemos sido perdonados todos nuestros pecados y hemos llegado a ser justos mediante nuestra identificación con Cristo, ¿verdad? Hemos sido justificados y perdonados. Por eso entonces somos hijos de Dios. Y todo esto indica una separación y clasificación profunda y eterna por medio de la gracia salvadora de Cristo. Es importante que veamos esto, ¿verdad? Esta separación es eterna, porque es posicional, en la que Dios efectúa y la hace posicionar es una vez y para siempre. Esta santificación está basada en los hechos, ¿verdad? De una posición que son verdad para cada cristiano. No es que un cristiano está santificado posicional y otro no. Es un acto que ocurre en la vida de cada persona que recibe a Jesucristo como Salvador. Así que todo aquel que cree en Cristo ha sido santificado posicionalmente. Por eso es que ahí se dice que cada cristiano está posicionalmente santificado y es santo delante de Dios. Esta posición no tiene relación con la vida diaria del creyente, que la de poder inspirarle a vivir santamente. ¿A qué me refiero? Mi vida cristiana no aporta nada a esta posición o esta santificación posicional, porque es dada el momento que creo, una vez y para siempre. Así que yo no le aporto nada, ni añado ni quito, ¿verdad? Sencillamente es una posición, es un acto de Dios donde me separa. Ahora, esa santificación posicional lo que hace es que me inspira a vivir santamente. De hecho, mucha gente dice que yo soy santo porque estoy viviendo santamente o separadamente, y no es así. Por cuanto he sido separado o he sido santificado por Dios, entonces puedo vivir una vida santa o una vida separada. Esta posición en Cristo me lleva a mí a vivir separado para Dios. De acuerdo a las Escrituras, hermano, la posición del cristiano en Cristo es el incentivo más poderoso para una vida de santidad. Así que esa posición en Cristo es lo que me lleva. Si una persona no ha nacido de nuevo, pues obviamente no es separado y no va a poder tener una vida separada para el Señor. Es importante que veamos esta santificación posicional e instantánea como un acto de Dios, que el hombre solamente pone que su fe en Cristo Jesús, en la obra redentora, y en ese proceso, en ese acto, ¿verdad?, de Dios, es instantáneo, es en el momento en que creemos. Dios me separa del mundo, me separa del mal, me separa del pecado, ya me pone separado, y esa separación es para que ahora yo viva para Él. Pero es un acto de Dios, ¿verdad? Es importante que las grandes epístolas doctrinales observan este orden, ¿verdad? Declaran primero la maravillosa o la maravilla de la gracia salvadora que me separa, y entonces me lleva a una exhortación a que los creyentes a que vivan de acuerdo a esta nueva posición en Cristo. Así que yo no puedo vivir una vida santa si primeramente Dios no me ha santificado. Es importante que entendamos esto. Así que muchas personas tratan de vivir una vida santa sin haber venido a Cristo, sin haber sido santificado, ¿verdad? Que hay personas que se reforman pero no han sido regenerados. Así que tiene que haber una regeneración, tiene que haber una santificación posicional para que yo pueda llegar a vivir una vida santa. Para los que están anotando, si usted va a Romanos capítulo 12, el verso 1, es lo que se nos exhorta luego de que hemos sido santificados. Y esto lo vamos a hablar más adelante en la santificación experimental o progresiva, ¿verdad? Dice que Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Así que yo puedo presentar mi cuerpo, ¿verdad?, en sacrificio vivo y santo luego de que he sido santificado. Y vamos a ver los versos bíblicos más adelante. En Efesios capítulo 4, ¿verdad?, que de hecho los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios es práctico. Los primeros 1, 2 y 3 es doctrinal, ¿verdad? Y el 4, 5 y 6 es práctico. Capítulo 4, versículo 1 de Efesios me dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ya has sido santificado posicionalmente. Ahora debes andar de acuerdo a eso. Pero ese andar lo vamos a hablar más adelante. Quiero que nos enfoquemos ahora en lo que es la santificación posicional. No hemos sido aceptos en nuestros propios méritos. Somos aceptos en el amado. Somos aceptados en Cristo. No somos justos en nosotros mismos. Él ha sido hecho nuestra justicia. Él se hizo justicia. No somos redimidos en nosotros mismos, sino que Cristo ha venido a ser nuestra redención. Y de la misma manera no somos santificados posicionalmente por la clase de vida que diariamente estamos viviendo, sino que Él nos ha sido hecho nuestra santificación. Así que la santificación posicional es tan perfecta como Cristo es perfecto. Del mismo modo como Él ha sido puesto aparte, nosotros los que estamos en Él hemos sido puestos aparte. ¿Ve? Así, eso es lo que me habla de la santificación posicional. La santificación posicional es tan completa para el más débil como para el más fuerte de los santos. Así que no hay niveles de santificación posicional. Hemos sido puestos aparte todos de la misma forma. Depende, la santificación posicional depende de nuestra unión y posición con Cristo. Todos los creyentes están o son considerados como santos. También son llamados los santificados. Así que no hay niveles de santificación posicional. Todos los cristianos han sido puestos aparte de la misma forma. ¿Ves? Vamos a ver los versículos ya mismo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, ¿verdad?, para que veamos esto, la santificación posicional o instantánea. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 20, el verso 32. Hechos 20, 32. Y dice la escritura de esta forma. Yo quiero que veamos, ¿verdad?, porque veamos los versos bíblicos y vayamos allá. Hechos capítulo 20, el verso 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que está hablando, todos los santificados han sido todos los que han sido salvos, lavados con la sangre de Cristo. Así que se le llama santificado a todos los que han creído en Cristo. De hecho, cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 1, perdón. Cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 1, el verso 2, para que lo veamos. Primera de Corintios capítulo 1, el verso dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con toda los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que le llama a los santificados en Cristo. Cuando dice a los santificados, está hablando de un acto que ya ocurrió, ya está completado. A los santificados, ¿cuánto? A todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Esa es la santificación posicional. El creyente no ha hecho absolutamente nada. Simplemente ha creído y ya ha sido posicionalmente, ¿verdad?, puesto aparte, separado. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, el verso 11. Capítulo 6, el verso 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que cuando dice ya habéis sido santificados, es un hecho que ya ocurrió en el pasado como algo completado, algo ya terminado y que continúa para siempre. Ya habéis sido
algo que ocurrió ya, pero que continúa. Te mantienes en esa separación. Ya Dios te separó y te separó para siempre. ¿Ves? Cuando vamos a Hebreos capítulo 10, el verso 10, vamos allá. Estamos viendo versos bíblicos que hablan de la santificación posicional. Cuando vamos a Hebreos capítulo 10, quiero que vaya conmigo, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, el verso 10. Hebreos capítulo 10, el verso 10. Y después vamos a ver el verso 14. Hebreos 10, 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que está diciendo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, somos santificados no por lo que nosotros podemos hacer o aportar a nuestra vida, sino que es por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Ahora, mire el versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo, del cuerpo de Cristo, por la ofrenda de Cristo, por una sola ofrenda, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que esa santificación es posicional, es instantánea, es perfecta, es para siempre. Es una santificación posicional, es para siempre. Así que vemos esto, ¿verdad? Esa santificación posicional es un acto de Dios mediante el cuerpo de Cristo sacrificado por usted y por mí. Importante que vea eso, ¿verdad? Judas, cuando vamos a Judas, el versículo 1, porque Judas solamente tiene un solo capítulo. Judas, el verso 1, mira que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que le está escribiendo al creyente. ¿Qué está diciendo? A los santificados. No es algo, cuando dice a los santificados, no dice a los que se están santificando, dice a los santificados. A alguien que ya ha sido santificado, no por su mérito o por su esfuerzo, sino por la obra de Cristo y un acto que Dios lo santifica. ¿Me está siguiendo? Me está siguiendo. Pero en el Señor que sí, ¿verdad? La prueba de que a pesar de su imperfección, los creyentes están santificados y son como consecuencia santos, se encuentra en 1 Corintios. De hecho, la iglesia de Corintio y los cristianos de Corintio vivían una vida que no era muy santa. Sin embargo, a ellos se les llamaba que eran los santificados. Eso ya lo habíamos leído en 1 Corintios. Mira, y vamos a leerlo nuevamente. 1 Corintios capítulo 1. Aun cuando ellos, su vida cristiana no era la más separada, aún así Pablo le llama a los santificados, porque esa es una santificación posicional. Ahora, vamos a hablar ya mismo de la santificación experimental, sea ya mismo o para el próximo estudio de la semana que viene. Pero yo quiero que vea, ¿verdad?, que lo que estamos viendo ahora es la santificación posicional. Y de hecho, más adelante se nos dice que debemos vivir de acuerdo a esa santificación. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1, que ya lo leímos, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Se le llama santificados aun cuando ellos estaban viviendo una vida no muy separada. De hecho, en 1 Corintios 6:11 dice: ya habéis sido santificados, aun cuando habían hecho algunas cositas que sabemos, los que hemos estudiado Corintios, que no están viviendo tan santamente, ¿verdad? Ahora, la posición del creyente o la posición de los cristianos son correctamente, ¿verdad? Y es por su posición, no por la forma que viven, por la posición, ¿verdad? Por haber sido lavados con la sangre de Cristo, por haber sido santificados. A los creyentes se les llaman santos o santificados. ¿Por qué? Porque ellos han sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Son hombres nuevos, son creados conforme a la imagen y la santidad de Dios. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, el verso 24, vamos a verlo. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Así que está diciendo que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que estamos diciendo, este nuevo hombre, esta nueva regeneración, este nuevo nacimiento, este nuevo hombre es creado según ¿qué? La santidad de Dios. Es posicional. La santificación posicional es una santificación verdadera. Es algo que es real. En la posición en Cristo, el cristiano es justo y acepto delante de Dios para siempre. Pero es por el sacrificio de Cristo. Comparado con esto, ningún otro aspecto de esta verdad puede tener igual importancia. Es importantísimo que el cristiano debe saber cuál es su posición en Cristo. Posicionalmente hemos sido separados en el momento que creímos. Lo hemos dicho. Por la ofrenda, y por esto hemos sido santificados por la ofrenda de Cristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y con esa sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que han puesto su fe en Cristo como Salvador personal. En ese momento, instantáneamente, por eso se llama santificación posicional o instantánea, porque ocurre en el momento que creemos. Dios nos pone aparte, nos separa. Aunque todos los creyentes están posicionalmente santificados, no hay referencia en la Escritura a su vida diaria. ¿Qué quiero decir? Que la santificación posicional no está atada a mi vida diaria. El aspecto de la santificación y la santidad de la vida diaria se encuentra en un conjunto muy diferente, las porciones de la Escritura diferentes que vamos a ver más adelante. Y esto se asocia al tema de la santificación experimental, que vamos a estar tocando posiblemente la semana que viene, porque es mucho. Ahora, cuando hablamos de la santificación posicional, cuando vemos en Efesios capítulo 1, el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, hermano, es en Cristo, por favor, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que esto, he sido posicionalmente y fui llamado para que esa santificación experimental sea de acuerdo a mi posición en Cristo Jesús. Importante que veamos eso, ¿verdad? Hemos sido santificados posicionalmente, y por cuanto hemos sido santos posicionalmente, se nos llama a vivir experimental también la santificación. Ahora, la santificación posicional me lleva a mí a una santificación experimental, aunque mi santificación experimental no está ligada a mi santificación posicional. ¿Por qué? Porque mi santificación posicional está de acuerdo, es un acto de Dios y solamente por la fe puesta en Cristo Jesús. Ahora, mi santificación experimental es otro aspecto, o el segundo aspecto de la santificación que me habla el Nuevo Testamento, y tiene que ver con la experiencia del creyente. Así como la santificación posicional está absolutamente desligada de la vida diaria, así la santificación experimental está absolutamente desligada de la posición de Cristo. Aunque la santificación experimental está siendo influenciada por la santificación posicional. Ahora, la santificación experimental depende de tres cosas. De tres cosas que vamos a estar hablando la semana que viene, porque ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? La santificación progresiva o experimental depende del grado de rendición del creyente a Dios, del grado de separación del pecado que yo hago en mi experiencia como cristiano, y del grado de mi crecimiento espiritual. Y de estas tres vamos a estar hablando la semana que viene, porque no me da el tiempo para poder explicártela ahora mismo, porque se me acaba el tiempo, pero te quiero dejar ahí para que la semana que viene vengamos a verla. Vamos a repasar lo que hemos visto, la santificación posicional. A los santificados, ya habéis sido santificados. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y esa ofrenda hecha una vez y para siempre ha santificado para siempre a los que han venido a Cristo. Así que la santificación posicional es la que tenemos en el momento que creemos en Cristo Jesús. La santificación experimental, entonces esa es la participación mía en esa santificación. Ya Dios me separó
ahora Él me pide que yo viva de esa manera separada, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Ruego al Señor, ¿verdad?, que podamos haber entendido lo que es la santificación posicional, y la semana que viene entonces estaríamos hablando de la santificación experimental y la santificación completa. Porque tengo que hablar de tres cositas de la santificación experimental: el grado de rendición del creyente a Dios, el grado de separación del pecado y del grado de crecimiento espiritual. Así que esto lo dejamos para la semana que viene, y hasta aquí sería el estudio de hoy de la santificación, que no es otra cosa que separación. Y en este caso vimos solamente la primera parte. Acuérdense que estamos hablando santificación posicional o instantánea, santificación experimental o progresiva, y santificación final o completa. Ya hemos tocado la santificación posicional o instantánea, la que es un acto de Dios en el momento que creemos en Cristo Jesús. Y se puede llevar a cabo por el cuerpo de Cristo, el sacrificio del cuerpo de Cristo, la cruz del Calvario, su sangre preciosa derramada. Y cuando nosotros venimos y lo creemos ahí, lo recibimos como salvador personal, dice que así ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Perfecto, porque es una santificación completa, instantánea y eterna. ¡Qué gloria a Dios por eso! ¿Verdad? ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¡Qué bueno! Gracias le damos al Señor. Así que si usted no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, nosotros le invitamos a que venga a Cristo, lo reciba como su Salvador personal, reconozca que es pecador y le diga: Señor Jesús, necesito el perdón de mis pecados, ven a mi vida y sálvame. Ruego al Señor que en algún momento usted pueda hacer esa decisión. Si no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos, Iglesia Bíblica Bautista. Estamos localizados en los bajos de la Fraternidad Sociocultural en Barcelona. Servicios domingos de 10 a 12 y los miércoles de 7 a 8. Tenemos estudio bíblico y oración los miércoles, adoración y predicación los domingos. Le invitamos, me puede llamar al 787-515-6623. Oramos y culminamos en esta noche. Gracias, eterno Dios, te damos por la bendición que nos da de compartir con los amigos que se conectan el estudio de la santificación. Ruego al Señor que puedan entenderla. Santificación posicional es un acto de Dios. En el momento que creemos en Cristo Jesús, nos separa, nos pone aparte, nos separa del mal y nos separa para tu servicio. Lo vamos a ver la semana que viene, si tú no los permites, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Estamos muy agradecidos. Dios los bendiga. Buenas noches.